El maestro masón. En las más altas gradas simbólicas del desarrollo espiritual se yergue el maestro masón, lo que equivale a un doctorado en la escuela del saber esotérico. En los antiguos símbolos, el maestro masón está representado por un anciano, apoyado en su báculo, con una larga barba blanca sobre el pecho, y los ojos profundos y penetrantes velados por sus cejas de filósofo. En verdad, él es un anciano, pero no en edad, sino en sabiduría y comprensión, que son las únicas medidas verdaderas de la edad. A través de años y vidas de trabajo ha hallado al fin el báculo de la vida y la verdad sobre el cual se apoya. Ya no depende de las palabras de los demás, sino de la tranquila voz que brota del fondo de su propio ser. No hay posición más gloriosa para un hombre que la de maestro constructor, que se ha levantado por medio del trabajo, a través de los diversos grados de la conciencia humana. El tiempo es la diferencia de la eternidad, que el hombre ha inventado para medir el acontecimiento de los sucesos humanos. En los planos espirituales de la naturaleza, él es el espacio o distancia entre las etapas de crecimiento espiritual, y por tanto, no puede ser medido por medios materiales. A menudo un joven alcanza a penetrar en el alto mundo de gran maestro de una escuela masónica, en tanto que, muchas veces, un hermano respetado y honorable pasa en silencio al eterno descanso sin haber conseguido ser admitido en tal umbral. La vida del maestro masón está saturada, pujante y desbordante de la experiencia obtenida en su lento peregrinaje hacia los máximos peldaños de la escala del conocimiento. El maestro masón encarna el poder de la inteligencia humana, ese vínculo que ata al cielo y a la tierra juntos en una cadena infinita. Su vida espiritual es mayor porque ha logrado desarrollar un medio más elevado de expresión. Inclusive, sobre la acción constructiva y de la emoción, se cierne el poder del pensamiento, tendiendo raudamente las alas hacia la fuente de la luz. La inteligencia es la más alta forma de su expresión humana, y así, pasa a las profundas tinieblas del aposento interior iluminado nada más que por los frutos de la razón. Los gloriosos privilegios de un maestro masón se hallan en proporción con su mayor conocimiento y su sabiduría. De estudiante aflorecido hasta convertirse en maestro, del reino de los que siguen, no discípulos, ha pasado al pequeño grupo de los que deben señalar el camino. Para él, los cielos se han abierto y la gran luz lo baña con sus esplendores. El hijo pródigo, tanto tiempo vagabundo por la región de las sombras, ha vuelto de nuevo a la mansión del Padre. La voz habla desde los cielos, su poder, que hace estremecer al maestro hasta lo más hondo de su ser, parece que lo satura con su propia divinidad, y dice: «Este es mi hijo bien amado en quien he puesto todas mis complacencias». Los antiguos enseñaban que el sol no es una fuente de luz, vida o poder, sino un medio por el cual la vida y la luz se reflejan en la sustancia física. El maestro masón debe ser, en verdad, un sol, un gran reflector de luz que proyecta a través de su organismo, purificado por periodos de preparación, ese glorioso poder que es la luz de la logia. En verdad, se ha convertido en un vocero del Altísimo. Su puesto se halla entre la refulgente y ardiente luz y el mundo. A través de él pasa Hidra, la gran serpiente símbolo de la sabiduría, y su boca vierte sobre el hombre la luz del Señor. Su símbolo es el sol naciente, porque en el maestro masón el astro del día se levanta en todo su esplendor, emergiendo de la oscuridad de la noche, iluminando el oriente inmortal con el primer anuncio del día cercano. Dando un suspiro, el maestro deja a un lado sus herramientas. Para él, el templo está a punto de terminarse, las últimas piedras han sido colocadas ya en su sitio, y apaga la cal, con una vaga tristeza, al ver surgir la cúpula y el minarete como obra de su mano. El verdadero maestro no se permite un largo descanso, y en la medida que comprueba que sus días de trabajo han terminado, siente que la melancolía abate su corazón. Suavemente, los hermanos de su gremio lo acompañan, cada uno según su modo, y subiendo vacilante, peldaño por peldaño, el maestro permanece solo en la cúspide del templo. Todavía falta una piedra por ajustar, pero no puede encontrarla. Se halla oculta en algún lado. Entonces, cae de hinojos, en oración, pidiendo el poder suficiente para que lo asista en su busca. La luz del sol destella sobre él bañándolo en un celestial esplendor. De pronto, una voz interior dice desde el infinito: «El templo está terminado,
la piedra que faltaba es mi leal maestro. Ambas puntas del compás se encuentran ahora sobre la escuadra. Lo divino ha sido liberado de su cárcel, mente y corazón, al par libres del símbolo de mortalidad, como el pensamiento y la emoción, se unen para glorificar lo grandísimo y lo supremo. Entonces sol y luna se unen, y así queda consumado el hermético grado. Al maestro masón se le otorgan oportunidades mucho más allá de las que tiene el hombre ordinario, pero no debe dejar de darse cuenta de que cada oportunidad trae también una responsabilidad mayor. Es tremendamente peor saber y no hacer, que no haber sabido nunca nada. El maestro masón se da cuenta de que ya no puede evitar responsabilidades, sino que todo problema que ante él se presenta debe ser afrontado y resuelto. La única alegría para el corazón del maestro consiste en ver los frutos de su propia obra. Realmente, puede decirse del maestro que ha aprendido la alegría a través del sufrimiento, la sonrisa a través del dolor, la vida a través de la muerte. Las purificaciones y las pruebas de sus grados anteriores han espiritualizado hasta tal punto su ser, que él es un glorioso ejemplo del plan de la creación respecto de sus hijos. El más grande sermón que él puede predicar, la más grande lección que puede dictar es la de ser una prueba viviente de la voluntad eterna. El maestro masón no ha sido ordenado, es un producto natural de causa y efecto, y solo los que viven la causa pueden vivir el efecto. El maestro masón, si verdaderamente es un maestro, forma parte de los poderes invisibles que dirigen los destinos de la vida. Como el más antiguo hermano de la logia, es el vocero de las jerarquías espirituales de la orden. Ya no sigue más la dirección de otros, sino que es él quien traza los planes que deben seguir sus hermanos. Él se da cuenta de esto, y vive sintiendo que cada trazo, cada plano que confecciona es fruto de inspiración divina. Por encima de todo, está su gloriosa oportunidad de ser un elemento para la mejora de los demás. Se halla de hinojos en el puesto propiciatorio, como un leal servidor del Altísimo, dentro de sí mismo y capaz de regular la vida de los otros, después de haber regulado primero la suya propia. Mucho se ha dicho respecto a la pérdida palabra de maestro, y los buscadores van en pos de ella y vuelven solo con remedos. El verdadero maestro masón sabe que el que parte en esa búsqueda, nunca encontrará la secreta verdad lejos de sí. Solo podrá hallarla quien la busque dentro de sí mismo. El verdadero maestro masón nunca ha perdido la palabra, sino que la ha guardado, acariciándola, en el espiritual secreto de su propio ser. Para quienes tienen ojos para ver, nada hay oculto, para aquellos que tienen derecho a saber, las cosas son como libros abiertos. La verdadera palabra de los tres grandes maestros nunca se escondió a aquellos que tienen derecho a saber, ni ha sido revelada a quienes no prepararon un relicario capaz de contenerla. El maestro sabe porque él es el constructor del templo. La piedra filosofal va consigo mismo porque, en verdad, ella es el corazón del fénix, esa ave extraordinaria que resucita con renovado vigor de las cenizas de su cuerpo putrefacto. Cuando el corazón del maestro es tan puro y blanco como el diamante que usa, entonces se convierte en una piedra viviente, la joya real de la diadema de su fraternidad. La palabra ha sido hallada cuando el maestro mismo es ordenado por la viviente mano del Creador, lavado en aguas vivas, bautizado con vivo fuego como sacerdote, según la orden de Melquisedec, el que está por encima de la ley. La gran tarea del maestro masón puede ser denominada el arte de la ecuanimidad. A él ha sido dada la tarea de equilibrar el triángulo, que él puede encender con la gloria del sublime grado. Las triples energías de pensamiento, deseo y acción deben unirse en un armonioso templo de expresión. Él tiene en sus manos las triples llaves, él lleva ceñida a sus sienes la triple corona de los antiguos magos, porque, en verdad, él es el magíster del cielo, de la tierra y del infierno. Sal, azufre y mercurio son los ingredientes de su trabajo, con el mercurio filosófico trata de combinar todos los poderes para glorificar un solo fin. Tras el grado de maestro hay otro, no conocido del mundo. Muy por encima de él, se alzan otras gradas, ocultas por el velo de azul que divide lo visible de lo invisible. El verdadero hermano sabe esto, por lo tanto, él trabaja teniendo en cuenta un fin mucho más allá del alcance de la inteligencia humana. Trata de hacerse merecedor de traspasar ese velo, y unirse a la legión de los elegidos.
Lejos de todos los honores y loas, tiene sobre sí la responsabilidad del progreso humano. Sus ojos se hallan para siempre fijos en las 7 estrellas que alumbran desde algún punto, en lo más eminente del más alto peldaño de la escalinata siempre ascendente. Con esperanza, fe y caridad, sube las gradas, y, murmurando la palabra de maestro al guardián del umbral, pasa al otro lado del velo. Es entonces, y solo entonces, cuando nace el verdadero iniciado. Solo más allá de ese velo el místico estudiante llega a sí mismo. Las cosas que vemos en torno nuestro no son más que formas, promesas de algo innominado, símbolos de una verdad desconocida. Es en el templo espiritual edificado silenciosamente, sin que se oiga la voz de los obreros ni el ruido del mazo, en donde se otorga la verdadera iniciación, y allí, con el cuerpo purificado, el estudiante se convierte en un maestro masón, escogido entre los demás mortales para ser un obrero activo y consciente en nombre del gran arquitecto. Es sólo allí, a cubierto de los ojos mortales, donde los más altos grados son logrados, y es ahí donde el alma radiante, con la luz del espíritu, se transforma en una estrella viviente bajo el dosel azul de la auténtica logia masónica. Transmutación. La masonería es la verdad eterna, personificada, idealizada, y sin embargo, simplificada. Solo la verdad eterna puede servirle. La virtud es su sacerdote, la paciencia su vigilante, la iluminación su maestro. Pero el mundo no puede saberlo, a menos que los masones demuestren que así es en su diaria vida. Si su verdad es divina, no ha de ser profanada o denigrada por la irreflexión de sus guardadores. Su templo es un lugar sagrado, al que ha de entrarse con reverencia. Los pensamientos y disensiones materiales han de dejarse en el umbral, no deben entrar. Únicamente los puros de corazón, regenerados y transmutados, pueden pasar la santidad de su velo. El intrigante no tiene un lugar en sus columnas, ni el materialista en su santuario, porque los masones huellan recinto sagrado, santificado por la veneración de las edades. Que la lengua se mantenga callada, el corazón tranquilo y la mente aquietada. En la reverencia y en el silencio, ha de hablar la quietud, la voz de la quietud es la voz del Creador. Haced por vuestra luz y vuestro poder a los hombres, pero ante Dios, ¿qué tenéis que ofrecer, a no ser en humildad? Vuestros atavíos, vuestras insignias y vuestras joyas nada significan para Él, hasta que vuestro cuerpo y vuestra alma, irradiando con el fulgor de la perfección, se conviertan en vivientes ornamentos de la logia. La presencia del Maestro. El masón cree en el gran arquitecto, la novela viviente del plan de la creación, el maestro de todas las logias, sin cuyo espíritu no se puede trabajar. Que nunca olvide que el Maestro está cerca. Que noche y día sienta la presencia del Supremo Hacedor. El ojo siempre vigilante está en él y sobre él. Día y noche este gran orbe mide las profundidades de su alma más íntima, juzga su vida, lee sus pensamientos, sopesa sus aspiraciones y premia su sinceridad. Ante esta omnipotencia, guardando las distancias, está él mismo personificado y a nadie y ante nadie más debe dar cuenta de sus actos. Esta mística sale con el de la logia y sopesa al masón en el mundo. Este espíritu está con él en el diario trabajo, lo mismo que en el hogar. Le juzga con la luz del día y con la oscuridad de la noche. Le oye cada palabra indiscreta. Es el testigo silencioso de toda transacción en la vida, el silente consocio de todo hombre. Es el jurado que sentencia a todo ser humano. Es su propia conciencia. Que todo masón sepa que sus deberes incluyen no solamente los de su estrecha logia, limitada, por paredes de piedra y ladrillo, sino los de la gran logia universal cuyos límites son la amplia bóveda de los cielos. El valle de Josafat espera a aquel que usa de falsía para una criatura cualquiera, tan seguro como espera a los que quebrantan el juramento cósmico. Todo verdadero masón se da cuenta de que no hay sino una sola logia, la del universo, y una sola hermandad, la compuesta por todos cuantos existen y se mueven en cualquiera de los planos de la naturaleza. Sabe, además, que el templo de Salomón es realmente el solar del hombre, Sol, On, el rey del universo, manifestándose a través de los tres constructores primordiales.
se percata de que su voto de hermandad y fraternidad es universal, y que minerales, plantas, animales y hombres, todos están incluidos en el verdadero taller masónico. Su deber como hermano mayor con todos los reinos de la naturaleza a su albedrío, lo distingue como el artífice creador que preferirá morir antes que faltar a esta su gran obligación. Ha consagrado su vida, ante el altar de su purificada conciencia, y se halla deseoso y alegre por servir a los inferiores por medio de los poderes recibidos de una superior jerarquía. El masón místico, al adquirir ojos para ver más allá del ritual legible, reconoce la unidad de la vida, expresada a través de la diversidad de las formas. El verdadero discípulo de la más profunda francmasonería ha dejado para siempre de lado la adoración de la personalidad. Con su poderosa penetración, percibe que todas las formas existentes y su posición frente a los asuntos materiales carecen de importancia para él, comparadas con la vida que se está gestando dentro de sí mismo. Todo el que permite que las apariencias o manifestaciones mundanas lo aparten de las tareas que a sí mismo se ha asignado en el ejercicio de la vida masónica, es un fracasado, porque la francmasonería es una ciencia abstracta cuya meta final es el desarrollo espiritual íntegramente. La prosperidad material no es una medida para el engrandecimiento del alma. El verdadero masón se da cuenta de que, detrás de esas diversas formas, hay una, vinculada al principio de la vida, el resplandor de la creación en todas las cosas vivientes. Es esta vida la que él considera cuando mide el valer del hermano. Es a esta vida a la que él apela para reconocer la unidad espiritual. Comprende que el descubrimiento de esta chispa de Dios es lo que hace a él un miembro consciente de la gran logia cósmica. Sobre todo, deberá llegar a comprender que esa divina chispa brilla tan resplandeciente en el cuerpo de un enemigo como en el del hermano más querido. El verdadero masón ha aprendido a ser eminentemente impersonal en pensamiento, en acción y en deseo. El verdadero masón no está obligado por ningún credo. Se da cuenta, mediante la luz resplandeciente de la jerarquía de su logia, de que, como masón, su religión debe ser universal, Cristo, Buda o Mahoma, el nombre importa menos que el resplandor de la luz de quien la lleva. Él reverencia todo santuario, se inclina ante el altar, sea mezquita, catedral o pagoda, dándose cuenta, gracias a su recto entendimiento, de la unidad de toda verdad espiritual. Todos los verdaderos francmasones saben de aquellos que no son sino paganos y que, aunque tienen grandes ideales, no viven de acuerdo con ellos. Saben que todas las religiones no son sino una misma leyenda aunque contada de diversa manera por personas cuyos ideales pueden diferir, pero cuyos grandes propósitos se hallan de acuerdo con los mismos ideales que él sustenta. Por el norte, este, sur y oeste se extienden las diferentes clases del pensamiento humano, y mientras los ideales del hombre difieren en apariencia, ocurre que una vez que todo se ha dicho, y las formas cristalizadas, con sus erróneos conceptos, son puestas de lado, solo queda una verdad fundamental: todo lo establecido, en el fondo, es contribución a la construcción del templo por la que el masón labora desde el momento de su iniciación. Ningún verdadero masón puede ser de estrechas miras, porque su logia es la expresión divina de la amplitud. En ningún gran trabajo hay jamás lugar para mentes de estrecha percepción. El verdadero masón debe desarrollar el poder de observación. Debe estar eternamente buscando en todas las manifestaciones de la naturaleza aquello que intuye y no tiene, a causa de no haber sabido trabajar en acertada dirección. Debe convertirse en un estudioso de la naturaleza humana y ver en quienes le rodean las varias y evolucionadas expresiones de una compacta inteligencia espiritual. El rito espiritual de su logia está presente ante él en cada acto de sus compañeros. Toda la iniciación masónica es un secreto abierto, porque todos pueden verlo tanto en las transitadas avenidas de una urbe como en lo más entrañable de la selva. El masón ha jurado que diariamente extraerá de la vida corriente un mensaje para sí y lo incorporará al templo de su Dios. El masón trata de aprender todo lo que redunda en mayor servicio del divino plan, y convertirse en el instrumento mejor en manos del gran arquitecto, en eterna labor por desarrollar la vida a través de las cosas creadas. El masón se da cuenta, además, de que los votos, hechos por su libre voluntad, le dan la divina ocasión de ser un vivo instrumento en las manos de un maestro constructor. El verdadero maestro masón entra en su logia con un supremo pensamiento en la mente,
¿Cómo podré yo, individualmente, ser más útil al plan universal? ¿Qué puedo hacer yo para ser capaz de interpretar los misterios que aquí se desarrollan? ¿Cómo puedo yo vislumbrar el secreto de las cosas que jamás intuirá quien carezca de espiritual visión? El verdadero masón es supremamente altruista para toda expresión y aplicación de los poderes que le han sido conferidos. Ningún verdadero hermano busca nada para sí mismo, sino que emprende labores altruistas para el bien de todos. Ninguna persona que asuma una obligación espiritual puede ya colocarse al margen de su ejercicio, de lo contrario no es merecedora ya ni del más vil de los desempeños. La verdadera luz solo llega a quienes, aun sin poder gran cosa, siempre dan alegremente todo cuanto poseen. El verdadero hermano de la orden, como sea que se halle trabajando por mejorarse durante toda su existencia, tanto mental como física y espiritualmente, hace de sus propios deseos el objetivo de su tarea. Tiene un deber y tal deber consiste en poder servir a los planes ajenos. Debe estar dispuesto, a toda hora del día o de la noche, a despojarse de sus propias conveniencias ante el llamado a la acción. Hay que realizar el trabajo, y él ha dedicado su vida a servir a aquellos que no conocen de las ataduras del espacio y el tiempo. Debe estar, pues, listo en todo instante, y su vida debe convertirse en una constante preparación para que ese llamado pueda sonar cuando menos lo espere. El maestro masón sabe que los más útiles para la labor son aquellos que tienen mayor experiencia de la vida. No se encuentra esta dentro de la techada logia, que es la base de su grandeza, sino que más bien, se encuentra en los problemas de la vida diaria. El verdadero estudiante masónico es reconocido por sus actos fraternales y por su sentido de ecuanimidad. Todo masón sabe que el quebrantamiento de un voto significa una correspondiente sanción. Hay que dejarle que por sí mismo comprenda que el fracaso de no vivir mental, espiritual y moralmente de acuerdo con los más altos ideales, constituye de por sí el mayor de los perjurios. Cuando un masón juró consagrar su vida a la construcción del templo ideal, pero mancha su templo viviente pervirtiendo el poder mental, la fuerza emotiva y la energía activa, está quebrantando un voto, y en consecuencia se impone, no horas, sino épocas de privación y miseria espiritual. Si es masón de verdad, está más obligado a reprimir el lado negativo de su propia naturaleza, que permanentemente trata de minimizar al maestro en formación. Debe percatarse de que una vida mal dirigida es como un voto quebrantado, y que el servicio cotidiano, la purificación y el templo constructivo de la energía, es una viviente invocación que construye dentro de él y atrae hacia sí el poder de creación. Su vida es, pues, la única plegaria aceptable a los ojos del Altísimo. Una vida impura es una verdad quebrantada, una acción destructora es una maldición viva, una mente estrecha es una cuerda estrangulante en torno a la garganta de su pretendida grandeza. Los verdaderos francmasones saben que su trabajo no es secreto, pero comprenden que debe permanecer ignorado por quienes no viven la verdadera vida masónica. Pero, aunque los llamados secretos de la francmasonería fueran divulgados a toda voz, la fraternidad quedaría completamente a salvo, porque se requieren cualidades espirituales especiales para que los verdaderos secretos masónicos puedan ser comprendidos aún por los propios hermanos. De ahí que las llamadas exposiciones sobre la francmasonería, publicadas en millares y decenas de millares de ejemplares desde 1730 hasta nuestros días, no pueden causar daño a la fraternidad. Tan solo revelan las formas externas y las ceremonias rituales de la francmasonería. Solo quienes han sido debidamente sopesados y considerados veraces, verticales y justos, se hallan realmente en condiciones, por su propio desarrollo, para apreciar el significado íntimo de la orden. Para el resto de sus hermanos, dentro o fuera de la logia, sus sagrados rituales seguirán siendo, como dijera Shakespeare, palabras, palabras, palabras. Solo dentro del real masón se encuentra el oculto poder que, emanando refulgente de sí mismo, constituye la palabra del auténtico constructor. Su vida es la única palabra de pase que lo hace admisible ante la mística logia masónica. Su impulso espiritual es el brote de acacia que, a través de las tinieblas de la ignorancia, sirve todavía de prueba de que el fuego espiritual sigue ardiendo. Dentro de sí mismo, debe edificar aquellas cualidades que harán posible su verdadero entendimiento con la orden en que se ha comprometido a servir.
Es posible mostrar al mundo meras formas que nada significan, pero la vitalidad que encierran permanece secreta hasta que el espíritu se halla en condiciones de su íntima revelación. El espíritu de la masonería. Hiram Abiff representa el espíritu de la vitalidad universal. El constructor martirizado que está enterrado en espera del día o la liberación en que sus fieles hijos deberán liberarlo del trabajo universal. La leyenda de Hiram Abiff está representada en muchos cultos y escuelas de la antigüedad. Su presencia en la masonería demuestra la antigüedad de las enseñanzas del oficio. Masones, despertad. Vuestro credo y la orden reclaman lo mejor de vosotros, exigen la santificación de vuestra vida, la regeneración del cuerpo, la purificación del alma y la ordenación de vuestro espíritu. Vuestra es la gloriosa oportunidad, vuestra la trascendental responsabilidad. Aceptad la tarea y seguid los pasos de los maestros masones que en el pasado, con el flamígero espíritu de la orden, han iluminado el mundo. Tenéis un gran privilegio, el privilegio de la obra iluminada. Conocéis los objetivos para los cuales trabajáis, mientras muchos otros, los más, luchan todavía en las tinieblas. Vuestros trabajos no deben confinarse únicamente a la logia, porque el masón debe irradiar las cualidades de la orden. Su luz debe brillar en el hogar y los negocios, glorificando así su asociación con sus semejantes. En la logia y fuera de ella, el masón debe representar la más elevada fructificación del esfuerzo sincero y ser modelo de fe y constancia en toda labor que emprenda. Así sea. El maestro masón sabe que la caridad es una de las mayores marcas que los hermanos mayores han desarrollado, y que eso significa no solamente una organizada caridad material, sino caridad del pensamiento y de la acción. Sabe que no todos los obreros se hallan a la misma altura, pero que, donde quiera que estén, deben tratar de proceder lo mejor posible, de acuerdo con sus luces. Cada cual labora con los instrumentos que posee, y él, como maestro masón, no debe desperdiciar su tiempo en criticar, sino en ayudar a que esos instrumentos sean mejorados. En vez de culpar a los pobres instrumentos, o herramientas, debemos cuidarnos siempre a nosotros mismos y alegrarnos por tenerlos. El real maestro masón no encuentra culpa, no critica ni se queja, sino que, con ausencia de malicia y con total espíritu caritativo, trata de demostrar la verdad de su creador. Trabaja en silencio, sufre con compasión, y si los elementos con quienes y por quienes trabaja lo maltratan, su última palabra debe ser una plegaria por ellos. Cuanto más íntegro es el masón, cuanto más perfecta es su orden, cuanto más paternal se muestra, más amplios son los ámbitos de su logia, hasta que todas las cosas vivientes quedan a cubierto bajo los azules pliegues de su manto. Trabajando con los menos, trata de ayudar a los más, dándose cuenta por medio de su amplio entendimiento, de la debilidad de otros al par que de la fortaleza de su derecho. Un masón no debe estar orgulloso de la posición que ocupa. No debe envanecerse con los honores, sino, con humilde corazón, sentirse eternamente responsable de su propio puesto, al representar a su alcance y nivel la trascendental importancia de su orden. Cuanto más avanza, más cuenta se da que pisa en terreno quebradizo, y si por un momento se permite perder su sencillez y su humildad, su falencia es inevitable. Un verdadero masón nunca se siente a sí mismo engreído y prepotente. Un estudiante puede llegar a la cumbre de la montaña de los tontos, satisfecho de su propia posición, pero el verdadero masón debe ser siempre ejemplo de ecuanimidad y sencillez. Un masón no puede ser ordenado ni electo solo por balotaje. Se desarrolla a través de edades o etapas de purificación de sí mismo y de transmutación espiritual. Hay miles de francmasones que tan solo son hermanos nominales, porque su ineptitud para ejemplarizar los ideales de la orden los hace incapaces de la responsabilidad de las enseñanzas y fines de la francmasonería. La vida masónica constituye la primera llave del templo, y sin esa llave no se abre ninguna de sus puertas. Cuando este hecho sea comprendido y vivido verdaderamente, la francmasonería despertará y pronunciará la palabra largamente reprimida. Entonces, la orden pasará de especulativa a operativa y la vieja sabiduría tanto tiempo oculta surgirá de entre las ruinas de su templo como la mayor de las verdades espirituales que jamás se haya revelado al hombre. El verdadero maestro masón reconoce el valor de buscar la verdad donde quiera que pueda hallarla.
Para él no debe significar diferencia si ella la encuentra en el campo del enemigo, si es la verdad, él irá alegremente en su demanda. La logia masónica es universal, por consiguiente, todo verdadero masón buscará la luz por todos los ámbitos de la creación. El verdadero personero de la orden conoce y aplica una gran paradoja. Debe buscar las más altas manifestaciones en los más bajos lugares, y enfrentar en las más altas, las más bajas expresiones. El masón que levanta a su alrededor una infranqueable barrera, asimismo se cierra el paso a la luz y se hace inasequible al resto de sus hermanos. Este es un error que se comete con frecuencia. Es precisamente ahora que más que nunca cuando el mundo necesita de la antigua sabiduría. El masón que dice sostener su doctrina mediante su vida, que muestre al hermano la gloria de actuar. Si es que posee las claves de la verdad, dejémosle abrir la puerta, y que con su vida, no con sus palabras, sino con el ejemplo, predique la doctrina tan largamente profesada. La paternidad de Dios y la fraternidad del hombre deben unirse en la estructura del templo eterno, la gran labor, mediante el cual todas las cosas adquieren el ser, y por su intermedio la glorificación del Creador. El sacerdote de Ra. ¿Con qué palabras se podría describir, en lenguas modernas, el gran templo de Amón-Ra? Hoy se yergue entre las arenas de Egipto un montón de ruinas, pero en el apogeo de su gloria se levantaba allí una selva de columnas empenachadas, sosteniendo techos de sólida estructura esculpidos amorosamente por la mano del hombre, que los convirtió en frisos de flores de loto y de papiro, revestidos de collares vistosísimos, con tintes cuyo secreto se ha perdido aun para civilizaciones que los han descubierto. Un piso dispuesto como tablero de damas, hecho de bloques blancos y negros, se extendía hasta perderse en el bosque de columnas. De los macizos muros, los impasibles rostros de dioses desconocidos contemplaban las silenciosas hileras de sacerdotes que mantenían encendido el fuego del altar, cuyo débil fulgor era lo único que alumbraba las majestuosas cámaras en medio de las tinieblas transparentes de la noche egipcia. Era una fantástica e impresionante escena. Las vacilantes luces proyectaban extrañas y fantasmales sombras provenientes de las masas de granito, que surgían cual grandiosos altares de las tinieblas inferiores para perderse entre las sombras azuladas de lo alto. Súbitamente, de entre la oscuridad surgía una forma portadora de una lamparita de aceite que horadaba las tinieblas a manera de una lejana estrella, imprimiendo extraño relieve al rostro de su portador. Parecía ser un anciano, por sus largas barbas y sus trenzados cabellos grises, aunque sus grandes ojos negros resplandecían con brillo difícil de hallar incluso en gente joven. Vestía de pies a cabeza de azul y oro, y, en torno de su frente, lucía enrollada una serpiente de metal precioso, con 2 gemas por ojos que despedían potente luminosidad. Nunca la luz de la cámara de Ra brilló sobre una cabeza más augusta ni una forma más imponente que la del gran sacerdote del templo. Él era el vocero de los dioses, la sagrada sabiduría del antiguo Egipto estaba impresa con ígneos caracteres en su alma. A medida que cruzaba el recinto, teniendo en una mano el cetro del sacerdocio, y en la otra la frágil lámpara, parecía más bien un espíritu visitante venido de la lejanía, quizás del umbral de la muerte, más que un ser material, porque sus enjolladas sandalias no producían ruido alguno, y el brillo de sus vestiduras formaba un halo de luz en derredor de su majestuosa figura. A través de los mudos corredores, bordeados por las enormes columnas, pasaba la fantástica figura. Entre hileras de arrodilladas esfinges y en medio de avenidas de leones yacentes, el sacerdote iba abriéndose camino hasta que, al fin, llegaba a la abovedada cámara, cuyo piso de mármol ostentaba extraños signos trazados en idiomas largo tiempo olvidados. Cada ángulo de la poliédrica y penumbrosa cámara estaba ocupado por una figura sentada, esculpida en piedra, tan inmensa que su cabeza y sus hombros se perdían entre sombras que ningún ojo humano podía atravesar por lo densas. En el centro de la mística cámara había un gran arcón de piedra negra, esculpida con serpientes y extraños dragones alados. La tapa era una sólida losa de incalculable peso y sin asas que indicaran medio alguno de poder ser abierta si no se tenía un hercúleo vigor para hacerlo. El gran sacerdote hacía una reverencia, y con la lámpara de la que era portador, encendía el fuego de un altar cercano, proyectando las sombras de la fantástica cámara hasta los más distantes rincones.
A medida que la llama se avivaba, cobraban vida las grandes caras de las figuras angulares que parecían asaetear el negro cofre del centro de la estancia con sus extraños y ciegos ojos. Levantando su báculo con la esculpida serpiente, y enfrentándose al cofre de oscuro mármol, el sacerdote exclamaba con voz que era repetida sucesivamente por el eco de cada rincón y cada grieta del antiguo templo: «Aradamas, ven aquí». Ocurría entonces algo insólito. La pesada losa que constituía la cubierta del gran cofre cobraba movimiento lentamente como si la levantaran invisibles manos, y aparecía entonces en la oscura cavidad una delgada figura yacente vestida de blanco, con los antebrazos cruzados sobre el pecho. Era la figura de un hombre de unos 30 años, con largos y negros cabellos flotando sobre sus hombros y formando un singular contraste con su inconsútil y blanca vestidura. Su cara, inexpresiva, era hermosa y serena como el mismo enorme y pétreo rostro de Amón-Ra que contemplaba la escena. Silenciosamente, Aradamas se levantaba de la tumba, y avanzaba lentamente hacia el gran sacerdote. Cuando llegaba cerca del representante de los dioses sobre la tierra, se detenía y extendía sus brazos hacia adelante en señal de salutación. En una mano llevaba una cruz con una anilla en la parte superior, que ofrecía al sacerdote. Aradamas se mantenía en silencio, mientras el gran sacerdote, levantando su cetro hacia una de las grandes figuras de piedra, profería una invocación al dios sol del universo. Acabado esto, se dirigía a la juvenil figura de la manera siguiente: «Aradamas, tú pretendes conocer el misterio de la creación, tú pretendes que la divina luz de la triple grandeza y la sabiduría que, durante milenios, ha sido el único don que los dioses desparramaron sobre la humanidad, te sea acordado. Poco sabes de las cosas que deseas, pero los que las conocen han dicho que todo aquel que demuestre tener méritos, puede recibir la verdad. Por consiguiente, quédate aquí hoy para demostrar tu divino y congénito derecho para el aprendizaje que pretendes». El sacerdote pronunciaba estas palabras solemne y lentamente, y entonces dirigía su cetro a un gran arco oscuro, sobre el cual brillaba en la penumbra un sol alado de radiante oro. Ante ti, encima de esas gradas y a través de esos pasadizos, se halla el camino que conduce hacia el ojo del juicio y a los pies de Amón-Ra. Anda, y si tu corazón es puro, tan puro como la vestidura que llevas, y si el motivo es desinteresado, tus pies no tropezarán y tu ser recibirá la luz. Pero recuerda que Tifón y sus huestes mortíferas acechan en cada sombra, y que la muerte es la consecuencia del fracaso. Aradamas se volvía y nuevamente cruzaba sus brazos sobre el pecho con la señal de la cruz. A medida que avanzaba lentamente a través del oscuro arco, las sombras de lo gran desconocido se cerraban sobre él, que había consagrado su vida a la busca de lo eterno. El sacerdote se le quedó mirando hasta que lo perdió de vista entre las enormes columnas, tras el sombrío arco que dividía la vida de la muerte. Entonces, lentamente, cayendo de rodillas ante la gigantesca estatua de Ra, elevó sus ojos hacia las sombras que, en medio de la gran noche, ocultaban la cara del dios Sol, rezando para que la juventud pudiera pasar de la oscuridad de las columnas del templo a la luz que tanto anhelaba. Parecía que, durante un segundo, un destello recorriera la cara de la enorme estatua, y una extraña y serena paz silenciosa llenara el viejo templo. El gran sacerdote, incorporándose, volvía a encender su lámpara y emprendía el retorno lentamente. Su lucecita brillaba cada vez más débilmente a la distancia, hasta que se perdió entre las flores de papiro y las columnas del templo. Lo único que quedaba eran las llamas moribundas del altar, proyectando extraños y cambiantes destellos sobre el gran cofre abierto y las pétreas imágenes de los 12 jueces de aquel recinto. Mientras tanto, Aradamas, con las manos aún cruzadas sobre el pecho, seguía lentamente adelante, hacia arriba, mientras el último rayo del ardiente fuego que alumbró el altar se perdía entre las sombras que dejaba atrás. A través de años de purificación se había preparado para la gran ordenación, con el cuerpo purificado y la mente equilibrada, proseguía su camino dentro y fuera de las columnas que se cernían sobre él. Mientras seguía adelante parecía que una débil y áurea luz irradiaba de su ser, alumbrando las columnas a medida que pasaba frente a Díaz. Parecía una forma fantasmal en medio de un bosque de árboles antiguos. De pronto, las columnas se ampliaban hasta formar otro abovedado recinto, confusamente alumbrado por una niebla rojiza.
A medida que Aradamas proseguía, aparecían en torno suyos arremolinados reflejos de una luminosidad escarlata. Primero aparecían como veloces y cambiantes nubes, pero, poco a poco, adquirían forma, y extrañas y nebulosas figuras de flotantes ropajes llenaban el aire y tendían sus largos y retorcidos brazos para detener su marcha. Fantasmas de rojiza bruma se cernían sobre él musitándole suaves palabras al oído, mientras una música fantástica, semejante a la voz de la tempestad y al graznar de los pájaros nocturnos, resonaba a través de las altísimas bóvedas. Aradamas, sin embargo, seguía adelante, lleno de calma y majestad. Entre sus negros bucles, el relieve de su hermoso y delicado rostro formaba extraño contraste con las sinuosas formas que danzaban en su derredor, tratando de seducirlo y apartarlo de su propósito. Indiferente a las extrañas formas que le hacían señas desde las fantásticas arquerías, así como a los ruegos de sus voces suaves, pasaba firmemente en su camino, solo con una idea en su mente. Fiat lux. Hágase la luz. Una horrible y discordante música se iba haciendo más y más fuerte, hasta terminar en un estruendo deforme. Los mismos muros se estremecían y las danzantes formas escapaban como temblorosas sombras de un luminar, insistiendo aún en llamar y tentar a Aradamas, desvaneciéndose al fin entre las columnas de aquel templo. Como sea que los muros del templo vacilaran, Aradamas se detenía, luego, con mesurado paso continuaba su busca en pos de un rayo de luz, aunque encontrando cada vez más profundas tinieblas. De repente, ante él se abrió otra puerta, flanqueada por obeliscos de mármol esculpido, uno de ellos negro, el otro blanco. A través del umbral brillaba una lucecita, velada por un finísimo cendal de seda azul. A medida que Aradamas, con paso firme y lento, ascendía la escalinata que conducía a aquella puerta, se materializaba, a sus pies, un torbellino de fantástica bruma. El suave calor que aquello despedía se hallaba mezclado con cierto gas oleaginoso, que llenaba la cámara con un olor nauseabundo. Entonces, de la nube surgió una forma gigantesca, mitad humana, mitad reptil. En sus inyectados ojos ardían rojizas llamaradas de diabólico fulgor al par que unas manazas como garras avanzaban para retorcer y anonadar la frágil figura que tenían enfrente. Aradamas vaciló por un solo instante al ver que la horrible aparición avanzaba, doblemente temible porque la ígnea niebla duplicaba su tamaño. Entonces, el neófito, con su grácil túnica blanca, avanzó de nuevo lentamente, con los brazos siempre cruzados sobre el pecho. Levantaba su hermoso rostro, iluminado por divina luz, y valerosamente se encaró con el temible monstruo. Al enfrentar a la amenazante forma, por un instante se cernía sobre él algo como un atronador demonio. De repente, Aradamas levantó la cruz que llevaba y la enfrentó al monstruo. Al hacerlo, aquella cruz ansata brilló con áureos resplandores, deslumbradoramente, y entonces, golpeando al oleaginoso y horrendo monstruo, pareció como que éste se disolviera en partículas de brillantes chispas. Una vez que la última partícula del guardián del umbral se desvaneció ante los rayos de la cruz, un dardo de brillante luz irrumpió a través de los antiquísimos pasillos, dando en el velo que colgaba entre los obeliscos, lo rasgó por el medio, revelando una abovedada cámara con una cúpula circular, tenuemente alumbrada por invisibles lámparas. Llevando enhiesta su ya flameante cruz, Aradamas atravesó el recinto e instintivamente dirigió una mirada hacia lo alto, hacia la altísima cúpula. Allí, flotando en el espacio, muy por encima de su cabeza, divisó un gran ojo cerrado circuido por densas nubes con los colores del arco iris. Largamente estuvo Aradamas contemplando el maravilloso signo, comprendiendo que ese era el ojo de Horus, el omnividente ojo de los dioses. Inmediatamente cayó en oración para impetrar que la voluntad de los dioses se hiciera evidente a través de él, y que, de algún modo, pudiera ser merecedor del honor de entreabrir el cerrado ojo del templo del Dios vivo. Mientras estaba así, en estática oración, contemplando hacia lo alto, los párpados se estremecieron. A medida que la gran órbita suavemente se abría, la cámara se llenaba de deslumbrante luz de potencia cegadora, que parecía consumir con su fuego hasta las mismas piedras. Aradamas quedó perplejo. Parecía como si cada átomo de su ser ardiera bajo los fulgores de aquel destello. Instintivamente cerraba los ojos con miedo de volverlos a abrir,
porque era tanto el terrible fulgor de aquellos infinitos rayos, que parecía como que, después de verlos, solo era posible temer una absoluta ceguera. Poco a poco, una extraña sensación de paz y calma descendió hacia él, y, al arriesgarse al fin a abrir de nuevo los ojos, se encontró con que el fulgor había desaparecido, y que toda la cámara se hallaba bañada por una suave y maravillosa luz emanada de aquel poderoso ojo vislumbrado en lo alto. La blanca veste que llevaba había sido sustituida por otra de vivo fuego, que irradiaba como bajo el reflejo de millares de ojos más pequeños nacidos de la divina órbita de arriba. Cuando su vista se acostumbró a la luz, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Lo rodeaban 12 figuras ataviadas también con blanca veste que, inclinadas ante él, sostenían una extraña insignia de refulgente metal áureo. Bajo la mirada de Aradamas, todas las figuras le señalaron algo, y él, siguiendo la dirección de aquellas manos, descubría una escala de luminosa vibración que conducía más allá de la cúpula, a través de aquel ojo de lo alto. Al unísono los 12 le decían: ese es el camino de la liberación. Sin un instante de titubeo, Aradamas subió la escala, y, con pasos que parecían casi no tocar las gradas, ascendió hacia la aurora de lo gran desconocido. Al fin, después de haber subido muchas de las gradas, llegó a un portal que se entreabrió a medida que él se acercaba. Un hálito de aire matinal acariciaba sus mejillas y un rayo de dorada luz jugueteaba con los rizos de sus ensortijados cabellos. Se encontraba en la cima de una enorme pirámide, ante él había un resplandeciente altar. En la lejanía, mucho más allá del horizonte, las arrolladoras arenas del desierto egipcio reflejaban los primeros rayos del sol de la mañana que, como un globo de ígnea vibración, surgía de nuevo del eterno oriente. Estando así Aradamas, una voz que parecía surgir de los mismos cielos, entonaba un extraño canto, y una mano, asomando como del mismo globo solar, colocaba una serpiente de oro coronando la cabeza del nuevo iniciado. Este es Khepera, el sol naciente. Por el hecho de que has sido capaz de arrebatar el resplandor del día de entre las garras de las tinieblas, ha nacido en ti de las sombras el sol del espíritu y en el nombre del Dios vivo te saludamos como sacerdote de Ra. Bienvenido. Que así sea. La túnica azul y oro. Ocultos en las profundidades de lo desconocido, 3 seres silenciosos tejen la interminable trama del destino humano. Se les llama las hermanas, conocidas en la mitología como las furias o las parcas que incesantemente trenzan entre sus dedos un delgado hilo, el hilo de la vida, que un día deberá ser tejido para convertirse en veste viva, la túnica de la exaltación del rey sacerdote. Los místicos y filósofos del mundo han conocido dicha veste de modos diferentes. Para algunos es el sencillo traje amarillo del budismo. Para los antiguos judíos era símbolo de la túnica del gran sacerdote, para otras religiones cambia quizá el color aunque jamás el significado, es la veste de la gloria del Señor. Para los hermanos francmasones, azul y oro la estrella de Belén, la veste nupcial del espíritu. 3 hadas tejen la trama de esta veste viva, pero el hombre mismo es el creador de sus hadas. La triple trama de pensamiento, acción y deseo lo sujetan al penetrar en el sagrado lugar donde trata de ser admitido, la hermética logia, aunque, después, ese mismo hilo sirva para tejer espléndida cobertura cuyos purificados pliegues cubran la sagrada chispa de su ser. Todos queremos vernos cuidadosamente vestidos. Las túnicas de terciopelo y armiño eran y aún quizás son conocidas como símbolos de rango y gloria, pero ha habido demasiadas capas de armiño que no han hecho otra cosa que cubrir corazones desiertos, y demasiadas coronas han descansado sobre frentes de tiranos. Es que esos son símbolos materiales de cosas terrenas que, en el mundo de la materia, con excesiva frecuencia son colocadas equivocadamente, sirviendo de símbolo de cosa que no es. La verdadera túnica de la coronación, según el patrón del cielo, es la túnica de gloria. La veste sobria del maestro masón no pertenece al mundo material, porque ella se refiere a su desarrollo espiritual, a su comprensión más profunda y a su vida consagrada. Las vestiduras del gran sacerdote del tabernáculo no eran sino símbolos de sus propios cuerpos que, purificados y transfigurados, daban gloria a la vida que cubrían.
El sonido de los cascabeles de plata que tintinean con inacabable armonía desde el borde de sus vestiduras, representaba una vida armoniosa, mientras que el pectoral que descansaba entre los pliegues de la capilla, reflejaba en las facetas de sus gemas los destellos de la celeste verdad. Hay otra vestidura inconsútil que, según nos cuentan, a menudo la usaban los antiguos hermanos en los días de los esenios, cuando el monasterio de los humildes nazarenos se levantaba en medio de la silenciosa grandeza de las laderas del monte Tabor, reflejándose en las inescrutables aguas del mar muerto. Esa veste de una sola pieza estaba y sigue tejida con la retorcida trama de la vida humana, la que, una vez purificada por rectas motivaciones y correctas vivencias, se convierte en sutilísima trama de áurea luz, que sirvió y sigue sirviendo para tejer la purificada veste de los cuerpos regenerados, al igual que el blanco mandil de piel de cordero sirve de emblema a los puros, los sinceros y los inocentes. Tales son los requisitos del maestro masón, que se impone la renuncia para siempre a las pompas de este mundo y a las vanidades, tratando de usar la inconsútil túnica del alma, la que le da a conocer como maestro consagrado y consumado. Con los ojos de la imaginación podemos ver todavía a los humildes nazarenos con su modesta túnica blanca, traje que ningún regio rescate podría pagar. Esa túnica ha sido tejida con los actos de la vida diaria, en que cada hecho representa una interminable trama, blanca o negra, según los motivos que inspiren nuestras acciones. Como el maestro masón debe solo laborar de acuerdo con sus votos, lentamente teje esa modesta túnica valiéndose de la transformada energía de sus propios esfuerzos. Es la blanca túnica que debe ser usada bajo la veste ceremonial y cuya llana superficie lo santifica, preparándolo para usar las túnicas de gloria, únicamente posibles de llevar con verdadera dignidad sobre los inmaculados e inconsútiles trajes de su propia vida. Cuando ese momento llega y el candidato ha cumplido su tarea, cuando purificado y regenerado llega al altar de la sabiduría, es verdaderamente purificado por el fuego de la radiante llama que arde dentro de su ser. De él emanan torrentes de luz, y una inmensa aura multicolor lo baña con su irradiación. La sagrada irradiación de los dioses ha hallado su lugar de descanso en él, y, a través de él, renueva su amistad con el hombre. Hasta entonces no es un verdadero masón, es decir, un hijo de la luz. Esa maravillosa veste de la cual todas las túnicas de la tierra son nada más que símbolos, está hecha con las más altas cualidades de la naturaleza humana, con los más nobles ideales y con las más puras aspiraciones. Su posesión solo es posible por medio de la purificación del cuerpo y un desinteresado servicio a los demás en nombre del Creador. Cuando el masón personifica esos poderes en sí mismo, surge de él una maravillosa estructura de viviente fuego, semejante al que rodeara al Maestro Jesús, en el instante de su transfiguración. Esa es la túnica de la gloria, la veste azul y oro que, brillando como una estrella de 5 puntas, anuncia que el Cristo ha nacido dentro de ella. El hombre, entonces, se vuelve de veras un hijo de Dios, irradia de las profundidades de su propio ser los rayos de luz que constituyen la verdadera vida del superado. Ese espiritual destello arranca de la muerte a los corazones heridos que por largo tiempo yacían helados. Es la viva luz que ilumina a aquellos que aún yacen sepultados bajo las tinieblas del materialismo. Es el poder que resucita mediante el vigoroso lazo de la garra de león. Es la gran luz que, buscando siempre la chispa de sí misma dentro de todas las cosas vivientes, resucita muertos ideales y silenciadas aspiraciones mediante el poder de la eterna palabra del Maestro. Entonces ese maestro masón se convierte en luminar, en ese león simbólico que bajando a la tumba cristalizada, levanta al constructor inanimado, arrancándolo de la muerte, con la garra de maestro. Tal como el sol fertiliza las semillas hundidas en la tierra, así el Hijo del Hombre, refulgiendo con divina luz, irradia de su propio ser purificado místicos destellos de luz redentora que fertilizan las simientes de la esperanza, la verdad y de una vida más noble. El desaliento y el dolor a menudo derriban el templo, sepultando bajo sus ruinas la verdadera razón de ser y los más altos motivos de vida. Así como la gloriosa túnica del sol, símbolo de todo lo que vive, baña y calienta la creación con sus fulgores, así la misma túnica, al envolver todas las cosas, cobija y preserva con su luz y con su vida. El hombre es un dios en potencia, y, tal como aparece en los místicos mitos de Egipto, él va siendo modelado en la rueda del alfarero.
Cuando su luz surge para levantar y preservar todo a su alrededor, entonces recibe la triple corona de la bondad, y se junta a la multitud de maestros francmasones que, con sus vests azul y oro, se hallan empeñados en tratar de disipar las tinieblas de la noche con la luz que debe irradiar de toda logia masónica. Incesantemente las furias hilan la trama del destino humano. A través de las edades, por encima de las urdimbres del destino, se vienen tejiendo las vivas vests de lo sublime. Algunas son ricas en luminosos colores y maravillosa calidad, otras son opacas y deshilachadas antes de que dejen el telar de su origen. Todas, sin embargo, son tejidas por esas tres hermanas pensamiento, acción y deseo, con las cuales el ignorante construye muros de barro y losetas de cieno entre el error y la verdad, en tanto que los puros de corazón tejen con esas radiantes tramas, vests de purísima belleza. Todos podemos desear, aunque no conseguir, el de tener esos dedos incansables que tejen la trama, pero sí podemos cambiar la calidad de materiales que son usados. Si diéramos a las tres eternas tejedoras solo materiales de nobleza y verdad, el trabajo de sus manos sería perfecto. El tejido que ellas urden puede ser de color rojo, teñido con la sangre de los otros, u oscuro como las incertidumbres de la vida, pero si resolvemos ser veraces, podríamos restaurar su pureza y tejer con ella la inconsútil veste de una vida perfecta. Tal es el más deseable don del hombre en el altar del Altísimo, y tal es su ofrenda suprema al Creador. Amistad. ¿Qué más noble vínculo que el de amigo? ¿Qué otro más noble cumplido puede otorgarse que el de la amistad? Los lazos y ataduras de la vida sabemos romperlos fácilmente, pero, a través de la eternidad, hay uno que subsiste perenne y es el lazo del compañerismo, el compañerismo de los átomos, del polvo de las estrellas en su vuelo infinito, de los soles y de los mundos, de los dioses y de los hombres. El apretón de manos de camaradería debe unir con un lazo eterno el compañerismo del espíritu. ¿Quién más desolado que aquel que no tiene amigos? ¿Quién se siente más honrado que aquel cuyas virtudes le conceden un amigo? Tener un amigo es bueno, pero ser amigo es aún mejor. El más noble título que se haya dado al hombre, el más alto galardón concedido por los dioses, fue cuando el gran Jove miró a Prometeo y dijo: «He aquí un amigo del hombre. ¿Quién sirve al hombre? Sirve a Dios». Este es el símbolo de la fraternidad de vuestro gremio, porque el plan de lo sublime es sostenido por las entrelazadas manos de los amigos. Los lazos de parentesco pueden pasar, pero los de amigos quedan. Servid a Dios, siendo amigo, amigo del alma del hombre, sirviendo sus necesidades, alumbrando sus pasos, endulzando su camino. Permitid que el mundo, espontáneamente, diga del masón: «He aquí al amigo de todos». Hagamos que el mundo diga de la logia: «Esta es, ciertamente, una fraternidad de hermanos, camaradas en el espíritu y en la verdad». La tabla de esmeralda de Hermes. Esta tablilla antigua fue la primera revelación de Dios al hombre. Aunque su misterio es prácticamente desconocido para esta era, se cree que es una de las primeras representaciones de la leyenda irámica. La tabla esmeraldina de Hermes, tabula esmaragdina. La tabla esmeraldina de Hermes, que ilustra la página siguiente, nos presenta a Hiram, el héroe de la leyenda masónica. El nombre de Hiram está tomado del caldeo Chiram. Las dos primeras palabras en caracteres grandes significan las palabras secretas. La segunda línea, en grandes caracteres, Chiram Telat Mechasot, significa, Chiram, el agente universal, uno en su esencia, pero tres en su apariencia. La traducción de la tabla es como sigue. Es verdad y no mentira, ciertamente, y de ello depende que el superior se ponga de acuerdo con el inferior y el inferior con el superior, para llevar a cabo esa única, verdadera y maravillosa tarea. Como todas las cosas deben su existencia y origen al único, así todas las cosas deben su origen a una única cosa, muy escondida porque así lo ha dispuesto el único Dios. El padre de esa única cosa es el sol, su madre es la luna, los vientos la traen entre sus alas, pero su nodriza es la tierra espiritual. Esa única cosa, después de Dios, es el padre de todas las cosas del universo. Su poder es perfecto, desde que se uniera con la tierra espiritual. Separa a esta tierra de la densa o tosca, un suave calor.
En gran medida ese calor asciende de la tierra a los cielos, y desciende de nuevo, purificado, a la tierra, y el superior y el inferior ven acrecidos sus poderes. Por eso es que tú compartirás los honores de todo el mundo y las tinieblas huirán de ti. Este es el más potente de todos los poderes, con él tú serás capaz de dominar todas las cosas y de transformar todo lo que es excelente y todo lo burdo. De esta manera fue creado el mundo, pero los arreglos que siguieron luego son un misterio. Por tal razón yo me llamo Shiram Telat Mechasot, uno en esencia, pero tres en apariencia. Esa Trinidad contiene la sabiduría del mundo entero. Ahora he terminado lo que tenía que decir concerniente a los efectos del sol. Fin de la tabula Esmaragrina. En un raro y viejo manuscrito inédito que se refiere a los más antiguos misterios masónicos y herméticos, encontramos la siguiente información acerca del misterioso agente universal, conocido como Shiram, Hiram. El sentido de la tabla esmeraldina puede convencernos debidamente de que el autor estaba muy bien familiarizado con las operaciones secretas de la naturaleza y con la obra secreta de los filósofos, alquimistas y hermetistas. Así también él creía en el verdadero Dios. Por varios periodos se creyó que Cham, uno de los hijos de Noé, es autor de ese monumento de la antigüedad. Un antiquísimo autor de nombre desconocido, que vivió varios siglos antes de Cristo, menciona esta tabla y dice que la había visto en la corte egipcia. Era una piedra preciosa, una esmeralda sobre la cual dichos caracteres se hallaban representados en bajo relieve, no grabados. Informa que se la tenía en altísima estima y que contaba alrededor de 2000 años de antigüedad y también que la materia de dicha esmeralda estuvo una vez en estado fluido como vidrio derretido, y en tal estado fundida en molde, y que a esta fluida amalgama diole el artista la dureza de una esmeralda genuina y natural, mediante su alquímico arte. Los cananeos fueron llamados fenicios por los griegos, quienes nos han referido que aquellos tuvieron a Hermes como uno de sus reyes. Hay una relación precisa entre Shiram y Hermes. Shiram es palabra compuesta de tres palabras, que se refieren al espíritu universal, de cuya esencia ha emanado la creación entera, y es objeto de la genuina filosofía natural de caldeos y egipcios, según sus principios o propiedades internas. Las tres palabras hebreas chama, ruach y mahim significan, respectivamente, fuego, aire y agua, mientras que sus consonantes iniciales che, r, m, nos dan Shiram, esa invisible esencia, padre-madre de la tierra, fuego, aire y agua, porque aunque inmaterial en su propia naturaleza como el inmóvil fuego eléctrico, cuando se mueve se convierte en luz y se hace invisible, y cuando se los junta y agita, se convierten en calor, y se hace visible y tangible fuego, y cuando se asocia con la humedad se vuelve material. La palabra Shiram ha sido metamorfoseada en Hermes, y también en Germán, y los traductores de la Biblia han dicho Shiram, cambiando Chetene, ya que ambos signos hebreos son muy semejantes. En la palabra hermafrodita, inventada por los antiguos filósofos, encontramos a Hermes cambiado en Herm, que significa Shiram, o el agente universal, y Afrodita, el principio pasivo de humedad, que también era llamado Venus, y que, según se decía, había sido generado y producido por el mar. También leemos que Hiram, Shiram, o el agente universal, ayudó al rey Salomón a construir el templo, sin duda, porque Salomón poseía la sabiduría y sabía lo que había que hacer con el agente universal corporeizado. El Talmud de los judíos dice que el rey Salomón construyó el templo con ayuda de Samir. Ahora estas palabras significan el sol, que perpetuamente se halla recogiendo el omnipresente, circundante y eléctrico fuego, o spiritus mundi, y enviándolo a nosotros, a este planeta, de una manera visible llamada luz. Esa eléctrica llama, corporeizada y regenerada en la piedra filosofal, hizo capaz al rey Salomón de producir las inmensas cantidades de oro y plata usadas para construir y decorar su templo. Estos párrafos de un antiguo filósofo pueden ayudar al estudiante masónico de hoy a darse cuenta de la tremenda e inimaginable riqueza de conocimiento que se oculta tras de las alegorías que a menudo oye, pero que rara vez analiza. Hiram, el agente universal, podría ser traducido por Vita, el poder que eternamente edifica y desarrolla los cuerpos del hombre. El uso y abuso de energía es la nota característica de la leyenda masónica. En realidad,
Ahí está la clave de todas las cosas de la naturaleza. Hiram, como la triple energía, una en su fuente, pero tres en su aspecto, podría casi ser llamado éter, ese elemento hipotético y desconocido, que lleva los impulsos de los dioses a través del macrocósmico sistema nervioso del infinito, porque, a la manera de Hermes o Mercurio, que era el mensajero de los dioses, el éter lleva impulso en sus alas. La solución del misterio del éter, o, si se prefiere, del espacio vibrátil, es el gran problema de la masonería. Ese éter, como hipotético medium, suministra energía a los tres cuerpos, pensamiento, emoción y acción, y de este modo, Chiram resulta uno en esencia, aunque tres en apariencia, mental, emocional y vital. La tarea que sigue es un esfuerzo para iluminar otros olvidados y postergados elementos de los ritos masónicos, y para subrayar el espíritu de Hiram como agente universal. La francmasonería es esencialmente misteriosa, ritual y ceremoniosa, y representa la verdad abstracta en forma concreta. La tierra, como sustancia, asfixiando la energía, he ahí el misterio oculto en el sacrificio del constructor. El motivo. ¿Qué motivación es la que conduce al candidato masón fuera del mundo para ascender por el sendero elegido en progresión hacia la luz? En verdad solo él puede saberlo, porque en su corazón está oculto el motivo de sus obras. ¿Busca la luz del oriente? ¿Es que busca la sabiduría eterna? ¿O pone su vida en ofrenda sobre el altar de los juramentos? De todas las cosas, la intención es lo más importante. Aunque fracasemos una y otra vez, si nuestro motivo es sincero, la victoria será nuestra, pero si el motivo no es honorable, aunque vayamos de triunfo en triunfo aparente, hemos fracasado. Entrad al templo con reverencia, porque en verdad es la morada del gran espíritu de la masonería. La masonería ordena a los reyes. De su mano se han forjado los destinos de los pueblos, y la perfecta fructificación de su trabajo es el hombre honesto. ¿Qué cosa más noble puede realizarse que iluminar la inquietud y eliminar la ignorancia? ¿Acaso hay tarea más grande que la alegre labor de servir? ¿Y qué otro hombre más noble puede haber que el masón que sirva a sus luces si se convierte él mismo en luz para sus semejantes? Salve a ti, Ra, Señor de la ley, cuyo santuario está oculto. Himno a Amón-Ra. La muerte ha sido devorada en la luz. Libro del Maestro. Los primeros historiadores masónicos como Albert Mackey, Robert Freke Gould y Albert Pike eran de un solo propósito en sus esfuerzos por establecer una correspondencia definida entre la leyenda hirámica de la masonería y el mito de Osiris como se expone en los rituales iniciáticos de los egipcios. En Moral y Dogma del Rito Escocés, Albert Pike resume brevemente los escritos de Plutarco sobre las alegorías del culto de Osiris y la atención incluso a la probabilidad de que la Virgen llora sobre la columna rota es Isis, la madre de los misterios, lamentando la muerte de su esposo y hermano, cuyo cuerpo estaba oculto en el gran pilar en el palacio del rey de Biblos. Reivindicado de toda mancha de herejía por tal ilustre precedente, el estudiante moderno de la filosofía masónica y simbolismo puede dirigir su atención a la antigüedad de la artesanía, seguro del examen académico de los antiguos sistemas teológicos y teogónico, pero puede agregar brillo a su orden y de crédito a su nombre. Demasiado tiempo la masonería ha desviado de su finalidad en cursos extraños e irrelevantes, pero en cada generación algunos de los hermanos mejor informados, a través de sus esfuerzos incansables, han ayudado a preservar el aspecto filosófico alto de los símbolos de la orden. Es muy lamentable, sí, trágico, que el gran ritual iniciático egipcio, la salida del alma a la luz del sol, a través de algún accidente, haya sido mal llamado el libro de los muertos. Este último término es fascinante para la mente popular, pero los que han realizado la corrección de la representación errónea dicen que es prácticamente imposible su restitución. Reconociendo Egipto que fue la cuna de la cultura superior y la filosofía más elevada, y admitir la evidencia casi innegable que los misterios egipcios fueron los progenitores de la masonería moderna, es triste que una disección crítica del sistema teológico egipcio se vea obstaculizada y hecho casi imposible por las formas relativamente tardías e incompletas de los escritos antiguos ya disponibles sobre el tema.
Es bastante evidente para que el egiptólogo los papiros como los de Ani y Enefer son incompletas e inadecuadas interpretaciones de los escritos más antiguos y más completo aún no recuperados. El libro de los muertos es un tesoro de la tradición masónica a aquellos que pueden darse cuenta de que la antigua obra tiene un significado importante en todo, y se lo ofrecen en forma completa, haría que todo el tema de la filosofía considerablemente más lúcida. Un esfuerzo sistemático se está realizando para hacer algo más inteligente del texto funerario antiguo mediante la traducción de los jeroglíficos sobre y dentro de los supuestos, en tanto reposa ahora en varios museos de Europa y Egipto. En la actualidad solo es posible especular en cuanto a la importancia masónica de esta investigación, pero es seguro profetizar que si la verdad se visualizará no cubierta, la masonería popular tendrá que dar paso a una interpretación más profunda y correspondientemente la más valiosa de su misión. Cada miembro serio de la orden debe sentir la importancia de los textos de los sarcófagos y pistas posibles a una interpretación más recóndita y valiosa de la masa de símbolos y alegorías que se han tejido en la tela de la masonería. Los acontecimientos venideros proyectan sus sombras ante ellos y las incidencias más significativas son indicativas del carácter de lo se puede esperar. Un notable desplazamiento acaba de salir del desconcierto que parece convertir todo el tema de la mitología egipcia en mayor confusión. Algunos antiguos escribían, que sufren de miseria, la enfermedad de la sabiduría aprendida, al parecer mucho confiado a un grado inferior de papiro, con el resultado de que tenemos un monumento inapreciable pero ruinoso para su erudición. Los egiptólogos son bastante propensos a ver el tesoro arcaico como un tratado cabalístico diseñado para hacer más o menos sistemáticas fábulas confusas a entender en el libro de los muertos. Los intelectuales han declarado al manuscrito un galimatías sin sentido de la jerga metafísica. Por supuesto, los modernistas, que divinizan, se burlan de la posibilidad de que el escriba egipcio, muerto hace tiempo, ha aportado algo de valor práctico a la iluminación de esta edad, pero, en última instancia, ¿quién es sabio? Mientras que la pregunta de Pilato permanece sin respuesta. Tal vez este pergamino viejo resultará ser la llave perdida a una situación muy confusa. Si se revela a los dioses para ser sino las personificaciones de grandes principios científicos, y la teología es una ciencia exacta y no una confusión sin esperanza de dudas, el presente siglo pueden ser canjeados a partir del final infeliz a la cual sus actitudes presentes inevitablemente habrían de traer. Los egipcios estaban muy por delante de su tiempo. Mucho antes de la era cristiana, los sacerdotes egipcios habían rastreado la circulación de la sangre, libros compuestos en la anatomía y la física, se había desarrollado de vidrio soplado, dentistas licenciados, y los ocultistas. Fue en la oscura tierra de Kem que muchos tuvieron sus comienzos en la ciencia, como lo hizo también varias escuelas nobles de la filosofía y la ética. Durante la gloria del imperio de los sacerdotes sirvieron el fuego celestial, no solo se utiliza en los misterios de la alquimia, sino como un símbolo abstracto del bien supremo. Un filósofo escribió casi 400 años atrás e hizo una sugerencia que los arqueólogos modernos bien podrían reflexionar. Él dijo: debemos recordar que la tierra oscura y sin valor que aparentemente está bajo nuestros pies también produce las piedras preciosas y metales, de manera que nuestros adornos más gloriosos. Los arqueólogos buscan fragmentos físicos e individuales, la ciencia de la unión a la filosofía, ¿por qué no tamizar polvo de los siglos en busca de tesoros intelectuales más preciosos que las astillas del antiguo imperio? El segundo descubrimiento es de interés masónico directo y más intenso. Un papiro del libro de los muertos definitivamente demuestra, por las marcas del apuntador y notas esparcidas por todas partes, que el extraño documento, que se supone que se trate solo con el destino del espíritu sin cuerpo, era en realidad un ceremonial dramático puesto en escena por actores vivos, presumiblemente en los escondrijos de los templos. El contexto actual del manuscrito se hace evidente que el juego podría tener nada menos que por un propósito sagrado, y es un testigo el fragmento mutilado teniendo de aquellos que dicen relación ritos de arcanos sobre la instalación del iniciado del culto de Osiris. Si bien esto ha sido durante mucho tiempo se sospecha por los eruditos masónicos más profundamente, la prueba ya ha sido insuficiente y serán recibidos como uno de los eslabones de una cadena interminable. Pero la pregunta también se les puede pedir es,
¿Qué significa todo esto para el masón promedio cuyo conocimiento de la egiptología es desesperadamente superficial, y lo que él puede recoger de los antiguos símbolos que le permitirán sentir más profundamente, y aplicar con mayor diligencia, las verdades de su orden? Si la identidad de los Osiris y los mitos irámicos son aceptados, entonces el libro de los muertos es el ábrete sésamo de la masonería simbólica, revelando una belleza escondida debajo de los rituales, un esplendor insospechado en los símbolos, y un propósito divino en el accionar del conjunto masónico y el procedimiento. Revelando así una belleza escondida debajo de los rituales, un esplendor insospechado en los símbolos, y un propósito divino accionar el conjunto del proceso masónico. Los símbolos de la masonería han sido superficialmente interpretados durante siglos, pero incluso Albert Pike confesó que en cuanto a su investigación le había permitido penetrar, los significados reales de las curiosas figuras habían sido sin remedio, e incluso temía irreparablemente su pérdida. Debido a la falta del significado adecuado a toda la masa de alegorías simplemente se reducen a designios vanos de acción y al no impulsar el neófito a la realización de un estado más noble, se pierde. El ritual misterio egipcio se refería originalmente a la realización de la circunstancia curiosa y maravillosa que se llamó la salida del alma a la luz del sol. La comprensión de esta ceremonia y el principio por la que se puso es indispensable para el logro de la sabiduría. El segundo nacimiento aparece en los arcanos de casi todas las grandes religiones y el logro consciente inmortalidad fue considerado como uno de los productos principales que resultaban de la perfección. ¿Quiénes eran los antiguos hierofantes de quien se dijo que la muerte se había olvidado de ellos? ¿Quiénes eran los sacerdotes reales que han nacido a partir de una época a otra sin morir? Sí, incluso Melquisedec, por lo que se dijo del príncipe de Salem que él era su propio padre y su propia madre. Jesús es descrito como siendo del mismo fin fue un sacerdote según el orden de Melquisedec. Estos fueron los inmortales a quienes el término fénix fue aplicado, y su símbolo era el misterioso pájaro de dos cabezas, que ahora se llama un águila bicéfala, un familiar y poco entendido emblema masónico. Platón insinúa sugerente en la solución cuando declara que el cuerpo es el sepulcro del alma. El espíritu dentro del cuerpo espera la liberación y la libertad de la parte racional de la forma irracional que debe lograr en una de dos maneras. Los ignorantes son liberados por necesidad o través de la sabia elección. Así, en las fábulas de Egipto, los que dejan el cuerpo y el sueño de la muerte saldrán de noche y recorren en la oscuridad, pero tal como fueron aceptados en los misterios fueron instruidos en las disciplinas secretas por el que la naturaleza es prudente y emancipados de la esclavitud sin el ministerio de la decadencia. El verdadero filósofo es liberado de su parte más oscura que se traduce como Enoch, sin saborear la amargura de la muerte. De esa iluminada y regenerada que declaro, ha salido a la luz del día. Por lo tanto, los misterios serán considerados como sustitutos de la muerte y también como el segundo útero del que el iniciado nacía en la esfera de la sabiduría. En Egipto, los misterios, o instituciones del renacer filosófico, se llamaban Isis y los nacidos en el templo eran llamados hijos de Isis. Ahora, a través de la muerte de Osiris, su esposo, esta diosa había puesto las insignias de luto y con la pérdida de la palabra, simbolizada por el falo de Osiris, se había convertido en la gran viuda. Los nacidos de ella, los elegidos filosóficos, fueron llamados hijos de la viuda, una designación a la que se han aferrado los masones, incluso en esta era. Sobre una columna antigua había una inscripción traducida así por Diodoro: yo soy Osiris el rey, soy hijo mayor de Saturno, nací del brillante y magnífico huevo, y mi sustancia es de la misma naturaleza que la que compone la luz. Esta declaración revela la condición de cómo había sido levantado por el fuerte agarre de la garra del león. El brillante y misterioso huevo del que salió inmortal, es el templo, la casa de los misterios, la esfera de los sabios. Es lo que ahora se llamaría una logia masónica, y es de ella de donde surge, como Fanés, lleva un nuevo cuerpo, la vestidura compuesta de la luz, esa luz que es transmitida al alma por los gloriosos arcanos del ritual. Por lo tanto, se dice que el candidato desciende a la oscuridad del sepulcro, después de haber vagado por los pasillos grises del Hades, renace y es recibido como resucitado de la tumba.
Los instrumentos y los adornos con que está investido dan testimonio de su logro y es considerado como algo más que un simple mortal. Es de una raza aparte, aunque no es realmente digno de adoración, siempre tendrá derecho a la definitiva veneración. Esta elevada orden ética, este noble y sagrado misterio, esto es la masonería. Cualquier cosa menos no es la masonería y sino las nubes, el gran propósito para el cual fue concebida la orden en la infancia de la humanidad. Así, de los fragmentos que nos quedan de los antiguos manuscritos egipcios, y sus comentarios, recibimos una gran inspiración, una realización ennoblecedora de nuestro propósito único. Se nos promete que si servimos fielmente y nos consagramos al propósito por el que existen las escuelas de misterio, la palabra finalmente será devuelta y con ella vendrá la completa comprensión de este profundo y sublime misterio de la filosofía como el sustituto racional de muerte.